Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos a este miércoles 26 de mayo, ya mitad de semana. Es mitad también de todo este trabajo que se ha hecho. Ya casi huele fin de semana para compartir con familia, para dedicarle también ese tiempo a nuestro amado Jesús. Hoy les doy la bienvenida para compartir en este espacio alimento para el alma, un espacio creado y dedicado para que tú y yo podamos crecer en esa sabiduría con Dios por medio de la Escritura. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y hoy los invito para que vamos buscando en nuestras sagradas escrituras el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Te repito, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 45, pero sin antes de llamar a ese Espíritu Santo, ese Paráclito que nos llena nuestra vida, ese Paráclito que en cada momento nos da el discernimiento para comprender en sí la palabra de Dios. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está reservado. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande sea su servidor, y el que quiere ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un evangelio totalmente impresionante, es un evangelio contundente en nuestras vidas. Primero porque Jesús hace unos días atrás nos mencionaban que ya no nos llama siervos sino amigos, porque a esos amigos les da todo a entender desde lo más profundo de su ser y les da a conocer todo lo que hay en su vida. Y en ese momento también le estaba manifestando a esos apóstoles lo que iba a suceder con él y les contaba todas aquellas cosas adelantadas porque ya estaban preparados para entenderlo, pero también porque ya como eran esos amigos entrañables, eran esos amigos que iban a entenderlo y él esperaba que los acompañasen para que no se sintiera tan solo en el momento de su pasión. Pero a pesar de eso, lo dejaron solo. También nos va mostrando otro elemento muy importante y es la actitud de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan,
querer ser más que los otros apóstoles, el querer lugares preferenciales. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, queridos hermanos y hermanas, a nosotros mismos? ¿Cuántas veces queremos cosas sin ganarnos? ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos haga milagros sin nosotros buscarlas, sin nosotros proveer y sin trabajar para que esas cosas pasen? Cada vez le mantenemos pidiendo bendiciones, pero ¿qué estás haciendo en tu vida para ganarte esas bendiciones? Y a veces creemos que porque simplemente estamos cercanos hacia una persona o hacia ese mismo Dios, merecemos lugares preferenciales para estar por encima de los demás. Y así no es, porque Él nos enseña en el Evangelio al final de que tenemos que ser servidores de los otros, tenemos que ser esclavos de los otros para poder así encontrar la grandeza. Porque solamente siendo desde abajo, para poder ser desde abajo, tenemos que ir creciendo. Y siendo desde abajo es donde conocemos verdaderamente a aquellos que están a nuestro lado. Es porque nos están interesando, es porque hacemos las cosas por vocación y no simplemente por un título que simplemente la sociedad nos coloca para irnos enredando y quitando verdaderamente esa vocación de nuestra vida. Y luego entonces le dice, y los apóstoles dicen que se enfadan contra ellos dos, simplemente porque los quieren desplazar y los separan. Entonces, es decir, tampoco tienen la capacidad de reconocerle esa necesidad que tienen delante de los otros apóstoles. Es como si ellos no se lo merecieran, o es como que ellos no estuvieran haciendo ese trabajo como debe ser. Y así no es, queridos hermanos y hermanas. Yo les decía esta semana que cuando nosotros trabajamos en comunidad, esa comunidad se persevera, esa comunidad trabaja juntos, esa comunidad sufren juntos cuando uno sufre, esa comunidad se alegran juntos cuando algunos de ellos están festejando algo. Y no es cuando una comunidad está trabajando con envidias o cuando uno de ellos quiere sacar tajada de lo que están haciendo. Así no funciona una comunidad. Esa comunidad funciona cuando todo es de todos, cuando todos están en la misma armonía, en la misma intimidad, en el mismo sentir. Y entonces Jesús les dice, es que ustedes son capaces de beber ese cáliz que yo voy a beber, o son capaces de recibir ese bautismo que yo voy a recibir, porque era un bautismo de sacrificio, era un bautismo de sangre, era un bautismo de renuncia por completa. Y es ahí donde viene uno de los 3 bautizos que tenemos como iglesia. Recordemos que hay 3 tipos de bautizo: el del agua con el Espíritu, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre cuando entregamos nuestra vida por Jesús. Es ahí entonces donde nosotros muchas veces no somos capaces de seguir a Jesús. Cuando te dicen, ¿estás dispuesto a dar tu propia vida por ese Jesús? Y ahí lo empezamos a dudar, ahí empezamos a pensarlo, porque no tenemos esa valentía y ese amor suficiente para verdaderamente detenernos a mirar lo que Dios quiere con nosotros. No tenemos ese amor suficiente para entregar esa vida por el que la ha dado por mí. Entonces nos queda muy fácil, queridos hermanos y hermanas, desear y querer lugares mucho más altos y siempre querer estar sobre nuestros hermanos, pero sin que nos cueste, sin que verdaderamente nos los ganemos. Y así no es. Y él dice, dice Jesús, así ustedes puedan beber ese cáliz y vivir ese bautizo que yo voy a vivir, no corresponde a mí darles ese lugar, porque Él ya lo tiene reservado. Es decir, aquellos que verdaderamente han reconocido a ese Padre Celestial y lo han dado todo para que Él pueda hacer ese reino de los cielos aquí en la tierra. Esos son los que se merecen ese lugar, no cualquiera que simplemente crea estar cercano a Él. Entonces luego viene Jesús y les empieza a decir todo aquello para que ellos entiendan de que tenemos que ser servidores, esos diáconos que siempre permanentemente tenemos que ser, seamos ministros o no seamos ministros, porque siempre tenemos que estar al servicio de nuestro hermano, porque siempre tenemos que estar mostrando ese rostro actuante en medio de ese Dios que está necesitando tanto una sociedad, que están hambrientos, que están sedientos de la palabra de Dios. Es ese Cristo al cual tenemos que estar siempre sirviéndole por medio de la iglesia para poder verdaderamente construir el reino de los cielos. Es aquel Cristo donde yo tengo que empezar a renunciar mi vida, a renunciar a mis comodidades, a renunciar a mis posturas, para yo no salir como sobresaliendo a Jesús. Al contrario, como dice San Pablo, que yo mengüe para que Él crezca, para que sea exaltado. Es allí, queridos hermanos y hermanas, donde verdaderamente encontramos el sentido de ganarnos esa redención por Cristo, cuando tú y yo
somos capaces de dejarlo todo, como decía el Evangelio del domingo, de dejarlo todo por Cristo, pero en el Evangelio del lunes, para dejarlo por Él, para que en cada momento podamos entonces encontrar 100 veces más lo que Él nos ofrece desde esa renuncia personal. Yo te invito para que en este momento, hermano y hermana, dispongamos a hacer oración. Hoy, amado Jesús, permíteme ser el servidor de mis hermanos. Permíteme en cada momento, Señor, ganarme ese lugar privilegiado que me tienes en el cielo, pero con sacrificio, que verdaderamente yo trabaje por ese lugar, Señor. Permíteme en cada momento ser dócil al Espíritu Santo para recibir ese bautismo que tú viviste y para beber el cáliz que tú bebiste, porque así verdaderamente yo seré digno de entrar al reino de los cielos, seré digno de pedirte ese lugar privilegiado en tu reino, pero ante todo seré digno de hacerme llamar cristiano. Permíteme en cada momento, Señor, ser el servidor de mis hermanos, para que desde ese servicio yo me vaya puliendo, para que desde ese servicio, Señor, yo te pueda ir conociendo, amando y siguiendo. Permíteme en cada momento tener esa capacidad de humildad para no ver mi título en la cual estoy ejerciendo dentro de una sociedad, sino verdaderamente conocerte y reconocerte y servirte dentro de ese amor que yo te debo tener a ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y hoy nos rendimos totalmente a ti para decirte que tú eres nuestro Dios y Salvador. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerda ser feliz todos los días de tu vida, a pesar de las adversidades que se te presenten. Ser feliz a pesar de que esos paisajes sean tristes, pero que hacen parte de tu vida y los tienes que aceptar porque te están educando, te están permitiendo llegar a ese reino de los cielos. Recuerda compartir este mensaje, invitar a que se suscriban. Ya vamos en 253, vamos subiendo para que sea esta familia espiritual mucho más grande. Recuerda unirte a nuestra campaña de la adecuación del sagrario. Nos faltan 4 boletas para vender y que también ya poco a poco nos vamos acercando a pagar las boletas que hemos sacado para que ya podamos empezar el 4 de junio con esta adecuación, con este trabajo que el Señor nos ha colocado. Les mando un fuerte abrazo. Recuerda que los quiero muchísimo y que el Señor los acompañe en este día miércoles y todos los días de su vida. Y recuerdan, sean amables con tu familia, ámalos, porque hoy tienes el privilegio de tenerlos.